Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 24 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que la suerte está echada. Ya la Corte Suprema de Justicia está convocada para las 9 de la mañana para iniciar esa sesión permanente. ¿Qué es el proceso de hoy? Debe haber fallo. ¿Cuánto tiempo le tomará a la Corte tomar esta decisión? Bueno, el benemérito Cuerpo de Bomberos ayer, pues luchando contra 2 incendios que se dieron. Bueno, en realidad fueron 3 en la ciudad capital. El último, un depósito en el área de Río Abajo. También se incendió una casa en el área de Panamá Viejo, donde hubo explosiones incluso, y un lote que quemó también por aquí en el área de Pueblo Nuevo. Así que pues los bomberos se fueron repartiendo y extinguieron los 3 incendios pues, con daños materiales solamente, afortunadamente. Bueno, un día también en el que, como acaban de ver ayer, los proveedores de la mina lanzaron su voz, pues, su grito de incertidumbre ante lo que está pasando y lo que debe pasar con este proyecto en nuestro país. Un día en el que inicia la tregua entre Hamas e Israel en el área del Medio Oriente después de casi 6 semanas de guerra. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy viernes, Fernando, no se olvide, viernes 24 de noviembre del 2024. Yo no creo que la suerte está echada hoy. Yo creo que hay un proceso en desarrollo. Hay un proceso en desarrollo. Sí, pues hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, lo decidiremos los panameños en mayoría. No tengan la menor duda de eso. Yo lo primero que quiero señalar, Fernando, es algunas noticias que pasan ahí y no se quieren tocar. En primer lugar, debe usted saber que mientras está ocurriendo todo esto, el Tribunal Electoral, por la vía de la Dirección de Organización Electoral, multó a Foco con $1.500 por la publicación no autorizada de la foto de la diputada de Cambio Democrático, Yanivel Abrego. Y digo de Cambio Democrático porque ella es de Cambio Democrático, ella no fue expulsada. Yanivel Abrego. Y la gente tiene que ir aprendiendo. Usted, inscribiéndose, usted es periodista o trabaja en algún medio o algún tipo de medio. Sobre todo, hay quienes creen que porque trabajan en medios digitales tienen licencia para todo lo que sea. No, usted tiene que hacer lo que dice la ley. Y todos los ciudadanos de un país están sometidos, salvo aquellos que viven en países de dictadura, están sometidos al proceso legal que exista en ese país. Segundo, debo recordar algo que me enteré porque lo vi en una de las páginas del periódico La Prensa, un homenaje al dirigente obrero Alberto Cobos. Hoy es su sepelio. Que lo entierran hoy. 2 palabras que debo decir sobre él. Yo conocí a Alberto Cobos, él fue secretario general del Sindicato de Telecomunicaciones del Intel. Un hombre de una gran preparación intelectual como dirigente obrero, de un gran discurso, leía mucho. Un hombre al que mi amistad con él era grande y un hombre al cual le debo todo mi respeto y aprecio. Hoy a las 11:30 de la mañana en el Parque del Recuerdo, en el área de Milla 8. Ojalá nuestros dirigentes obreros aprendan de él, firmen los principios, pero siempre con la capacidad de poder enseñar, de poder convencer a amantes del diálogo, pero no rehuía los combates. Y sabía respetar la ley. Hoy le hacen un homenaje en el Repensar a Panamá, que es un grupo de panameños distinguidos, panameños y panameñas, que se dedican a reflexionar sobre la vida nacional. Puede decirles que Cobos, dirigente colonense, sí. Un hombre de esos hombres, de esos dirigentes que nacieron para esa función. Dista mucho de ese comportamiento de él con firmeza, con respeto, de defensa de los trabajadores. Me llama la atención que ni siquiera lo recuerden. Bien.
Rechazo la violencia en cualquiera de sus formas. Si yo voy a un ministerio, y esto va con los compañeros y amigos de Suntra, si usted no tiene una cita, ahí hay un hombre que está atendiendo. Él tiene el derecho, el deber y su función de preguntar si usted tiene una cita, y si no, no. Sí. Si yo llego a cualquier oficina, pública, privada, a pedir una cita, yo no tengo por qué armar ningún alboroto si no tengo la cita. Yo no estoy por encima de la ley. Y tampoco estoy para estar humillando a los trabajadores que están haciendo su función. Nada más para que quede claro que no se riñe entre el actuar con decencia y con respeto y el actuar también con firmeza. Eso una cosa no riñe con la otra. El que riñe con la otra es creer que yo a la fuerza tengo que entrar, porque yo soy fulano de tal. No, eso no funciona así. Usted debe recordar también que hoy es un día en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reúne. Lo que ellos llaman sesión permanente es el Pleno. Ellos tienen que, cada magistrado independientemente tiene que tomarse su tiempo para analizar las demandas. Pero además de esto, me llamó la atención el último persona que estaba hablando, que era abogado, que hablaba de jurisprudencia, que no ha sido el decreto ley del 267, el 67. Es un decreto que no fue restablecido por el fallo de la Corte del 16. No soy abogado y sé eso. Como consecuencia, legalmente, eso no se puede aplicar para eliminar nada. Y hay que responder a la ley que corresponde a esto, que es el Código Minero, para que usted tenga todas esas cosas en la mente. Y tampoco, ni la vigilia ni no la vigilia, nosotros no podemos acosar la justicia. Deja que ella funcione. Y con el fallo de la Corte, cualquiera que sea el fallo, este problema no termina ahí. Este es un proceso legal. Bueno, hace unos días, la República de Argentina, por la nacionalización del 51%, la nacionalización, fíjese la palabra que uso, que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, fue condenada a pagar 15.000 millones de dólares. Y viene más demandas. De manera que, aunque falle la Corte, en el cual camino A, en el camino B, en el camino C, cualquiera que él sea, esta es una responsabilidad que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos dedicaremos después que vearse ahí lo hayamos leído, no importa cuántas páginas tenga, si tiene 79, si tiene 80, si tiene 100, si tiene 1000, lo leeremos para poder conversar con ustedes del mismo y haremos las consultas con los que saben de esto y los abogados litigantes nacionales e internacionales. De manera que así funciona la democracia. Si a usted no le gusta, entonces hay dos sistemas. Los sistemas dictatoriales, tipo Putin, tipo Cuba, tipo Nicaragua, tipo Guatemala. Venezuela. A mí ese sistema no me gusta. A mí me gusta el sistema de la libertad. Y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho. Eso es lo que me gusta. Y defendemos aquí los derechos ciudadanos de todos los ciudadanos de Panamá. Lo hacemos con firmeza y con el marco de la ley y con respeto. De manera que esperaremos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tengan la plena seguridad que cualquiera que sea el fallo, esto es un proceso judicial. La instancia nacional es una instancia, la instancia internacional es otra instancia. Y todas ellas están consagradas. Para los que saben de leyes, saben que las instancias nacionales tienen que ser a las instancias internacionales. Los tratados internacionales prevalecen sobre el derecho, sobre algunos derechos, y las compañías que se ven afectadas, cualquiera en este país, por decisiones judiciales pueden demandar internacionalmente. Es un derecho. Entonces hay que entender lo que estamos hablando. Bien. Algunas cosas que usted debe saber además. Arrancó a partir de la 07 hora local de Israel y de Gaza, el proceso de los 4 días en la que se van a intercambiar. Por una parte, los rehenes que tiene Hamas de 50. De Israel, una parte, y por otra parte, por cada rehén de 3 mujeres o niños palestinos detenidos en el sistema de prisiones. Me llama la atención que niños estén detenidos. Sí.
Porque a pensar en esas cosas nada más, lo trágico que es la guerra. Este proceso arranca por 4 días y habrá 50 rehenes que serán devueltos a Israel versus 150 que serán devueltos a través de un proceso negociado. Y además habrá entregas masivas. Ya están entrando en este momento que estamos conversando, está entrando combustible, importante, y una masiva entrega de medicina, de alimentos a los miles de niños y mujeres y hombres civiles que se encuentran atrapados en esa brutal guerra. Además de eso, se espera que en el transcurso de estos días 50 de esos rehenes sean devueltos. Veremos lo que ocurra. Por lo pronto anoche, desde el norte de Israel, o sea, desde Líbano, más de 22 ataques aéreos se hicieron, de ellos 5 con misiles de alto calibre y otros con Katyushka. De manera que el proceso de la guerra está ahí. Entonces, pero hay una luz de esperanza cuando se abren estos espacios de diálogo. Nosotros nos debemos sentirnos no satisfechos, nosotros debemos impulsar la negociación, el diálogo. El diálogo es lo único que puede parar estas guerras. Y no podemos sentirnos contentos. Ya Putin está hablando ahora de que hay que hablar de Ucrania, claro. Se enfrenta a una guerra que él pensó que era de 5 días. Y mire por cuántos meses. Esta es la guerra más larga, pero en el caso de Israel, es la guerra más larga que hace Israel en su historia desde nación. ¿No es así, Fernando? Sí. Bien. Todavía, y no ha terminado. Y esto apenas está en tregua. O lo paramos por el bien de la humanidad, por el bien de Israel y por el bien de Palestina. Y la única forma de pararlo es con la coexistencia pacífica de 2 estados, el Estado israelita que tiene el derecho a vivir en paz y el Estado palestino que tiene el derecho a vivir en paz. No hay otro camino. Bien, además de eso, miren las cosas que hacen los amigos de estos dictadores. ¿Usted ha visto en foto, Fernando, a la joven nicaragüense Palacios? Sí, muy bonita. Qué estampa, qué elegancia. Además, un tamañón. Entonces resulta que cuando se dio el concurso, yo no podría servir de jurado allí porque para mí todas serían reinas. Yo votaría 10 por todas. No tendría esa discusión de si es 8, si es 9. No, le pondría 10 a todo y se acabó. No tengo capacidad de discernir entre tanta belleza y que está más bonita que la otra. No. Una estampa de mujer, inteligente. Bueno, los nicaragüenses, que hubiera sido Panamá también, salieron a festejar. Eso es un acto contrarrevolucionario en Nicaragua, mis queridos amigos. Contrarrevolucionario. Porque dicen entonces los manifestantes que Nicaragua tiene la mujer más fea del mundo y la más bonita del mundo. Refiriéndose a la más fea. Hombre. Ya usted sabe quién. Entonces, lo que me llama la atención es hasta dónde llega la ridiculez. Esta joven está en Nueva York porque no puede regresar a Nicaragua. Una belleza tan... Claro. Aunque los compromisos de ella empiezan en Nueva York, inmediatamente termina el concurso. Pero ella está allá, no puede entrar. Y todos los demás son considerados contrarrevolucionarios. Wow. No sabía que bueno, que el señor este era enemigo de la belleza. Bueno, yo por ejemplo, abriría la puerta para que todo el mundo la vaya a ver. Sí, claro. Sería una especie de... Mientras eso está ocurriendo, hay cosas interesantes. Ayer tomó posesión de su cargo el presidente, ahora sí ya, de Ecuador, don Daniel Noboa. Me llamó la atención la distancia que ya se nota entre el presidente y la señora vicepresidenta de ese país, Fernando, Verónica Abad. Una mujer de derecha, una mujer que tiene posiciones muy duras sobre temas muy concretos. Él es un hombre de derecha, pero tiene ciertos manejos y ha logrado acuerdos para trabajar con el Congreso, porque recuerde que en los años y medio que tiene para gobernar, o lo que va a hacer lo hace en los primeros 6 meses o se murió ya. No tiene mucho tiempo, porque además tiene problemas la economía
de Ecuador hay grandes apagones, no hay suficiente suministro de energía y potencia, escuchen. Por eso nosotros hablábamos de arrancar la planta de Minera Panamá. ¿Por qué? Porque los que no conocen del sistema, que se jodan, no, es que los que nos jodan somos nosotros. Porque nosotros tenemos el deber de darle energía también. Y la planta esa nos sirve a nosotros también para hacer el balance en el sistema nuestro. Entonces, cuando uno piensa en un país, uno no piensa en el pedacito que a mí yo odio, sino yo pienso en la integridad del sistema. Y ustedes deben saber que esa planta, en el 2000, se lo he dicho varias veces, 20, 21, 22, nos ayudó. Nosotros compramos la energía y la potencia. Pero una cosa es, lo que pasa en Ecuador es que no hay energía ni potencia. El señor Petro, que se comprometió con Lazo a llegar a un acuerdo, no tiene acuerdo. Y es muy difícil que Colombia, que se encuentra bajo ciertos problemas de suministro, pueda hacerlo de forma permanente. Entonces Petro llegó tarde llegó cuando estaba el proceso de juramentación. Por lo menos escuchó los 13 minutos de la intervención del señor presidente. Pero uno de los problemas de Ecuador hoy es el apagón. Y otro de los grandes problemas es la caída de los ingresos motivada por el corte de la producción, ¿sabe de qué? De petróleo. ¿Y sabe lo que está ocurriendo en el mundo en este momento? Que Europa está inundada de petróleo. El puerto de Rotterdam. ¿Y por qué debemos saber nosotros del puerto de Rotterdam? Porque nosotros somos un país portuario. Y hay gente dedicada a impedir que funcione un puerto internacional, el del Rincón en Panamá, porque cree que con eso le hace daño a minera. Hay que ser bobo para creer eso. El sistema portuario panameño es un sistema, incluyendo el puerto del Rincón, uno de los sistemas más importantes portuarios de la cadena de suministro del mundo. Todo aquel que le diga esto y que se jacte de esta locura, le está diciendo una tontería. Entonces hay un atasco de petróleo, y lo que ha hecho es que el petróleo se derrumbe en precio. Y en esta semana de Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, hay casi 40 centavos de diferencia por galón de lo que había el año pasado a lo que hay este año. Entonces, esto afecta la economía ¿de quién? De países como Rusia, como Arabia Saudita. Y entonces la guerra se hace como tal más costosa. Porque los ingresos vienen, del caso de Rusia viene de su Rusia es un país monoproductor. Entonces, esta situación entra en momentos en que un hombre como Javier Milei, cuyas ideas económicas yo no comparto, pero el pueblo argentino lo eligió y va a crear una conmoción. Pero ¿cómo hacer eso solamente con 8 senadores y con 30 congresistas? Es decir, Él tiene una gran ventaja. Él es el hombre electo con más votos en la historia de la Argentina desde la democracia. Entonces, tiene un mandato. Yo le deseo lo mejor, no para él, sino por el pueblo argentino. Pero fíjese esto. Mire dónde estamos nosotros en el mundo. En el debate que hay sobre este tema, y fíjese lo que le he dicho, yo tengo mis dudas serias y académicas con respecto a la propuesta del señor presidente de Argentina. Sin embargo, noto los problemas que hay allá. Uno de los problemas que él quiere es cerrar el Banco Central. Uno de los pocos países en el mundo que no tiene Banco Central es la República de Panamá. Y en el debate de la BBC, por ejemplo, cuando se habla de esto, hay países cuya población no llegan al millón, varios países, Liechtenstein, Andorra, Bahrein, Luxemburgo, pequeños países que no tienen Banco Central tampoco. El único país sin Banco Central con con varios millones de habitantes es la República de Panamá. Entonces hay un estudio sobre Panamá, sobre cómo funciona esto aquí en Panamá. Porque hasta en eso nosotros somos únicos. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a nuestro sistema financiero, algunos dirigentes, nos referimos con un ataque brutal
a algo que no conocen. ¿Cómo se atraviesa la tasa de interés, por ejemplo? Sencillo. La cantidad de circulantes que había. La cantidad de circulantes que había y qué papel ha jugado el sistema bancario panameño en el desarrollo nacional desde el momento en su concepción, hecha por ese gran economista panameño, don Nicolás Ardito Barleta, y hecho bajo el gobierno del general Omar Torrijos. Cuando concebimos ese sistema, lo concebimos para poder atraer capital para invertir en Panamá, y que sabíamos que levantando la estaca del colonialismo, que significaba la zona del canal, iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo que pasó. Un desarrollo extraordinario de la República de Panamá. Que no alcanza, que hay metas sociales que debemos lograr, sí. Pero de que hemos logrado con el destape de la lucha anticolonial, el destape de la economía, el sistema financiero de la República de Panamá juega y seguirá jugando a menos que lo liquidemos. Entonces, cuando usted va a analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, este no es un problema legal solamente, es un problema legal también. Y también fue analizado. Pero es que la Corte ya tiene jurisprudencia sobre esto. Lo hemos hecho en las zonas libres, lo hemos hecho en la zona franca de Panamá Pacífico, con éxito extraordinario. Si usted quiere ver algo de éxito, pase por Panamá Pacífico. Fernando, ese es un proyecto que se desarrolló bajo la administración del presidente Torrijos y se desarrolló a fuerte con el presidente Martinelli. Y se sigue desarrollando todavía, con fuerza, miles de trabajadores ahí, en esa zona. Pero también, ya la Corte se pronunció sobre todas esas cosas. Y al abogado que habló de la ley de minera, que fue cuando se aprobó en el año 97 el contrato, el artículo número 2, señor abogado, de la ley que creó Minera Panamá, eliminó el decreto del año 67, pero cuando se declaró inconstitucional la ley de minera, no se restituyó el artículo, el decreto del 67, y ustedes saben, como abogado, que la ley sustituta de entonces es el Código Minero. Entonces la Corte tiene jurisprudencia sobre eso. Jurisprudencia que tenemos que tener la paciencia de esperar qué es lo que va a pasar. Y las consecuencias de esa decisión también. Y los efectos que ella tenga en la economía panameña. El mundo en general está pendiente de Panamá por tres cosas importantes, Fernando. Una, por el ataque que se hizo a ese puerto. Por el ataque que se hizo al ferrocarril. Y por el destino, al final, de la inversión privada más grande de la historia nacional de 10.000 millones de dólares, que es Minera Panamá. ¿Y por qué está pendiente? Para tomar las decisiones del caso. Nosotros no es que somos los más deseados del mundo. Y que no, yo les cuento a ustedes, nosotros para poder tener aquí a Evergreen, una de las navieras más importantes del mundo, Fernando, nosotros, el gobierno del presidente Valladares, Gabriel Luis Galindo, yo era el director de asuntos políticos de esa cancillería, con Gabriel. Y el presidente Valladares está ahí, que se lo puede decir. Tuvimos que enamorar a Evergreen, que ya estaba para instalarse en Jamaica, y traerlo aquí. Y darle las condiciones necesarias que en el mundo del comercio, porque nosotros competimos con el mundo. Nosotros no competimos con Suntra, ni con los educadores panameños. Nosotros competimos con el mundo para darle recursos a que nuestros educadores eduquen a nuestros niños. Por eso es que competimos. Pero la decisión de la Corte sobre todo esto afecta el conjunto de la economía panameña. Es que la educación y la justicia son los pilares en los cuales la gente está tomando, claro, unos buenos empleados, y dos, la certeza de que no te van a expropiar tu empresa, no te la van no te va a pasar las locuras que están pasando en estos países. Educación, por eso es que la gente pregunta, ¿por qué las empresas se van a establecer a Costa Rica o a El Salvador? Educación y justicia. Esa es la palabra sencilla que le da certeza a cualquier inversor. Y además, el costo de la mano de obra en Panamá es más alto y más baja la productividad. Bueno, entonces, no es tanto el costo, sino la productividad de cada trabajador. Porque, bueno, un trabajador en Liechtenstein ganará mucho más que al final es lo mismo. Si yo tengo yo le pago a usted $10
y a mí me pagan $10 en Costa Rica, y hago más que usted hace, al final es el costo. La productividad tiene que ver mucho con la educación, fundamentalmente. Y yo creo que los trabajadores nuestros se merecen mejores salarios, pero también tenemos que aumentar la productividad. Pero lo que quiero plantearle, que el mundo observa a Panamá, no con el prisma que aquí le están gritando a ustedes todos los días, que el imperialismo quiere robarse nuestra riqueza. No, 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 no. El mundo tiene donde explotar lo que quiera explotar en otros lados del mundo. Lo dijo Xi Jinping. El mundo es lo suficientemente grande para que podamos coexistir. Dice él, los Estados Unidos y China popular. Entonces el mundo es lo suficientemente grande para no mirar a Panamá como el centro del mundo, corazón del universo. Es que nosotros nos hemos creído ese cuento de que la gente viene aquí, no, es que Panamá es el único país, somos únicos y somos lo máximo. Nosotros fuimos, señores, cáiganse, váyanse de esa nube. Nosotros somos un centro de atención porque desarrollamos un centro bancario y de servicios internacionales altamente eficiente. Y que nosotros mismos nos hemos encargado de destruirlo. Porque si intentamos. hay un golpe morcillero devastador para la economía panameña fueron los Panama Papers. O al genio que se le ocurrió ponerle ese nombre tan absurdo a un negocio que era lícito. Y además de eso, nosotros geográficamente somos el paso más estrecho entre los dos más grandes océanos. Y eso nos da un carácter geopolítico en la distribución de la comercialización. Esa comercialización, el papel de Panamá en medio de la cadena de suministro global, nuestro manejo en el desarrollo portuario. Nosotros tenemos los puertos más importantes de esta área en el mundo. Aquí. Sí, pero ¿qué pasa, José? Esa mercancía que llega a los puertos, que no llega porque el canal, esa mercancía sirve también un canal seco que funciona con un ferrocarril. Claro, y funciona con una unos carretera. camiones que van hacia Centroamérica. ¿Qué piensa alguien que tiene su mercancía trabada en Panamá desde hace un mes? La próxima vez voy a Buenaventura. La próxima vez voy a Lázaro Cárdenas. O voy a alguna de estos puertos en América Central. Cuando usted vaya a votar en mayo, piense en buscar dirigentes y hombres y mujeres que entiendan de este problema. Es que hay algo que, José, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros hemos tenido dos crisis muy profundas en 15 meses de diferencia. Sí, hey, ¿esto qué es? Y todavía llegamos desunidos, no solamente a un proceso electoral, sino a la discusión de un salario mínimo y a la discusión de tal vez la discusión más trascendental de esta década, que va a ser la reforma a la Caja del Seguro Social. Pero Fernando, nosotros, perdón, no solamente dos. Tú estás hablando estamos hablando de julio del año pasado y ahora. Pero fíjese, nosotros sobrepasamos con éxito la crisis global del 2008. La crisis financiera global. ¿Se recuerda cuando las hipotecas basuras barrieron el mundo? A Europa, a Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos tuvo que salir, el gobierno, a refinanciar y darle respaldo a su banca. Y golpeó al mundo en general. Después nos enfrentamos a la pandemia. Después nos enfrentamos a la crisis de cierre de julio del año pasado. Y ahora nos enfrentamos a acciones que temerariamente atacan precisamente el instrumento más importante del desarrollo nacional que tiene la República de Panamá, que es su posición geográfica. Cuando yo vi ese ataque al ferrocarril, cuando vi el ataque que estaban, y además hartándose en videos. De que van a quemar la mina. Y que nuestros contrincantes los reproducen en el mundo para hacernos daño. Porque ¿qué es lo que quieren ellos? Que las empresas navieras se muden. Una vez que se muden, no regresan más. Entonces tendremos un canal para nada. Para nada. Entonces, en este momento, cuando la Corte se pronuncia sobre todo eso, tienes que pensar en el conjunto de estas cosas que está hablando. No se trata de pensar en la coyuntura, de qué piense el fulanito, qué piense el sutra, qué piense los maestros o profesores, no. Lo que se trata es de pensar en qué son los elementos más importantes para el desarrollo nacional. Y eso lo hemos construido los panameños en los últimos 35 años. Afuera habla mejor de nosotros que adentro. ¿Sabe por qué? Porque afuera entienden lo de nosotros. Claro. Nosotros mismos no entendemos lo de nosotros. Los responsables de eso es la mala educación que le estamos brindando a nuestros niños. Bueno, ahí está Colombia. Una caída del 0.3% en estos meses de Petro. Es decir, uno de los países más estables económicamente del mundo. ¿ustedes creen dónde debería irse ese capital huyéndole a esa inestabilidad que hay? Acá. Ahora que está pensando Petro unir Ecopetrol con PDVSA. Es decir, uno se une con lo que está más arriba, no con lo que está más abajo. Es decir, ¿dónde debería ir ese capital?
Piénsenlo. Sí, ¿Quién quiere venir aquí? Yo estaría pensando en Arabia Saudita. No, me voy lo más lejos posible de América Latina. Eso es lo que todo el mundo está pensando. Pero bueno.